Gusto en saludarte. Una vez más, damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos permite nuevamente conectarnos para poder entonces compartir una palabra maravillosa en este día. Bueno, estamos ya prácticamente cerrando un mes que ha sido un mes bastante inusual y estamos proyectándonos a lo que nos va a restar pues el último trimestre del año, creyendo por cosas grandes, creyendo por cosas maravillosas que Dios está haciendo en este tiempo a nivel de su familia, a nivel de su vida y a nivel de la iglesia de Cristo, a nivel de nuestra nación. Estamos expectantes por lo que Dios está haciendo en nuestra nación. Entonces vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo quien guíe la palabra de hoy. Padre glorioso, te damos gracias, te exaltamos, honramos y hoy pedimos que seas tú, Señor, dándonos la sabiduría, la revelación, el discernimiento de espíritu, la capacidad para poder entender esta palabra, primeramente para retenerla, para poderla entender y por supuesto para poderla poner en práctica. Amado, el honor y la gloria es tuya. Pedimos, Espíritu Santo, que seas nuestro guía, que seas quien nos capacite y que seas quien nos revele a Cristo Jesús en nuestras vidas, que nos permitas cada día poder conocerle más. Llénanos de tu hermosa presencia, Espíritu Santo. Estamos sedientos de ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, he titulado esta palabra de hoy, el poder que libera. El poder que libera. Entonces, sabemos que el poder proviene de Dios y está manifestado en Jesús. Entonces, nosotros estamos creyendo este tiempo que el poder de Dios que está, digamos, que fue transferido a nuestras vidas por medio de Jesucristo y que ahora es manifiesto por el Espíritu Santo, ese poder ahora reside en ti, reside en mí, para hacer las cosas maravillosas que el Señor nos dijo que íbamos a hacer en su nombre. Entonces, aquí está, vamos a compartir la palabra en Primera de Corintios. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 24. Y así dice la palabra del Señor. Para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Amén. Entonces, damos gracias a Dios porque la palabra es una palabra viva, eficaz, una palabra que dice que es más cortante que espada de doble filo y que penetra. Y así esta palabra está penetrando a tu espíritu, está penetrando en tu alma. Esta palabra está haciendo un rema para ti en este día. Esta palabra está trayendo un refrigerio y está trayendo respuestas a tu vida. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bien, primeramente saber que Pablo está escribiendo a los Corintios esta carta y sabemos que en la ciudad de los Corintios, una ciudad griega, de origen griego, ahí habitaba una gran población de judíos. Entonces Pablo le está predicando tanto a judíos como a los griegos. Entonces, que todos ellos representaban la iglesia de los Corintios. Entonces, por eso la palabra nos va a hablar a nosotros en unos versículos anteriores. Dice la palabra que tal vez para uno es locura. Y justamente la cruz de Cristo, cuando se predica la cruz de Cristo, para uno tal vez sea una locura o insensatez. Entonces, en el caso de los judíos, ellos esperaban, ¿verdad?, a un Mesías fuerte, a un Mesías poderoso que fuera capaz de establecerse como un rey. Sí, pero ellos veían todo desde la cosmovisión, desde su cosmovisión. Entonces ellos veían, no, bueno, nosotros estamos esperando un Mesías que sea un rey que gobierne, ¿sí?,
gobierne nuestras vidas y lo vean de una manera totalmente diferente a cómo se manifestó Jesucristo. Por eso parecía una insensatez para ellos. Y para los griegos, justamente, que ponían mucho énfasis en la sabiduría humana, ellos todo le buscaban una lógica, todo le buscaban una interpretación, y entonces no fueron o no estaban convencidos del Mesías, de Jesucristo, de la obra que Jesucristo estaba o hizo en la cruz del Calvario. Entonces, para unos reflejaba debilidad, no era el Mesías fuerte, mientras que para otros un sinsentido. Entonces, por eso Pablo estaba predicándole pues a esta iglesia. Pablo estaba predicándole a este pueblo que aún mantenía pues una postura acerca de Jesucristo. Sin embargo, la palabra pudo penetrar, la palabra pudo calar, y la iglesia se fortaleció y la iglesia creyó en Jesús. Entonces, el poder y la sabiduría. Estamos haciendo una referencia acerca de este punto específico, el poder y la sabiduría. Pablo establece en estas cartas que lo más importante que enseñó a aquellos que aún no creían fue a Jesucristo. Pablo dice la palabra que predicó a Jesucristo crucificado, pero entonces dio a demostrar a ese Jesucristo que después de ser crucificado resucitó. Y justamente Pablo va a hacer alusión a ese Jesucristo, a ese Jesús que murió, que fue crucificado en la cruz del Calvario para llevarse el dolor, para llevarse nuestros pecados, para llevarse nuestra condenación. Pero ese Jesús que murió por nuestros pecados, que murió y padeció todo, digamos, ese peso, cargó con todo el peso, con la condenación, pagó el precio más alto por cada uno de nosotros para podernos dar una salvación y una vida eterna. Entonces, Él fue quien libró o quien pagó el castigo en la cruz para librarnos a nosotros del pecado y de la condenación. Esto es muy importante. A este Cristo era que Pablo estaba predicando, aquel que sufrió por nosotros, aquel que pagó el alto precio para que nosotros obtuviéramos hoy la vida que tenemos en Él, pero también una vida abundante, una vida eterna con Él, una salvación segura que ya está paga. Entonces, el mensaje de la cruz, que parece tan ilógico e irrelevante en la mente natural de los hombres, es en realidad la mayor demostración de poder que proviene de Dios para salvar a todos aquellos que creen en Jesús. Entonces, es algo sumamente ilógico. Por eso aquellos filósofos, aquellos griegos decían, bueno, pero ¿cómo va a ser un hombre? Va a venir un hombre a salvarnos a nosotros, ¿sí? Si fue un hombre que realmente perdió la batalla en la cruz del Calvario. Entonces, pero no lo ven desde la perspectiva que nosotros lo estamos viendo, ¿correcto? Sin embargo, Pablo les predicó y muchos se convirtieron a Jesucristo, muchos de ellos se convirtieron a Jesús. Entonces fue importante el trabajo que Pablo estableció en esa región, en esa ciudad de Corintio. El apóstol Pablo fue enfático, aludiendo a la manera como predicaba el evangelio. Y me gusta lo que dice Primera de Corintios. Vamos a leer el capítulo 2, Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer versículo 4 y el 5. Entonces dice Pablo, la forma como Pablo les predicaba el evangelio de Cristo, como Pablo les predicaba, sí, la obra de Jesús en la cruz, todo lo que Jesús ganó, todo lo que Jesús sufrió, pagó, pero también lo que ganó para ti y para mí, lo que Jesús ganó para el Padre. ¿Por qué? Porque Él vino a hacer una obra maravillosa, una obra redentora, una obra de salvación para esta humanidad, para los que creen en Él. Entonces mira lo que va a decir Pablo en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer hasta el 5. Pablo va a decir lo siguiente:
No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Amén. Entonces, aquí está. Pablo no les predicó de acuerdo al conocimiento que él tenía, porque Pablo era un hombre con mucho conocimiento. Pablo era un hombre lleno de gran poder, de gran sabiduría humana. Pero Pablo les va a decir, no, yo no estoy predicando de acuerdo a lo que yo conozco. Yo le estoy predicando a ustedes con demostración de poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en mí. Y entonces yo estoy predicando a ustedes con demostración de poder para que vean realmente a quién yo predico. Al Jesús que yo predico es un Jesús que está vivo y que se manifiesta a través del poder. Un poder que libera, un poder que sana, un poder que restaura, un poder que es capaz de transformar cualquier adversidad. Entonces, ahí está la clave. Predicar no con sabiduría humana, predicar no con elocuencia, sino predicar con demostración de poder. Y es lo que hoy está demandando el pueblo de Dios. Realmente que nosotros podamos predicar un evangelio con demostración de poder, para que ese poder correcto pueda entonces venir a liberar, pueda venir a sanar a los oprimidos, a los enfermos, a los que tienen dolencia. Él estaba claro que al manifestar el poder del Espíritu Santo, las personas iban a ser libres, iban a ser sanas, iban a ser restauradas, y por supuesto, en consecuencia, iban a experimentar el deseo de conocer la sabiduría de Dios, que en sí es la naturaleza de Dios. Claro, porque ¿qué sucede? Que en el momento que ellos recibían los milagros, que ellos recibían la sanidad, todas las personas que se les predicaban, muchos de ellos querían ya servirles al Señor, querían conocerle, querían entonces saber profundizar más en la sabiduría divina y no en la sabiduría del hombre, porque la sabiduría del hombre realmente no cambia. La sabiduría del hombre realmente no hace más allá de lo que es impartir un conocimiento. Pero cuando nosotros impartimos la sabiduría de Dios, pero primeramente hacemos la demostración de poder para que venga la sabiduría de Dios, entonces es un complemento total, es una sinergia total que lo que hace es realmente venir a transformar las vidas, transformar las naciones, transformar las familias con la palabra y el bendito poder del Espíritu Santo. Y allí es donde nosotros tenemos que llegar, allí es donde nosotros tenemos que ser enfáticos en poder demostrar que Jesús aún vive, y que Él vive y que Él reina por los siglos de los siglos. Para los llamados, elegidos, ya sean judíos o griegos, la muerte de Jesús en la cruz no es un escándalo ni una locura, ya que por ser llamados entendemos que Jesús es Dios mismo quien prácticamente murió en la cruz, pero que también sabemos que Él fue el que resucitó a los 3 días. ¿Para qué? Para entonces poder cumplir una obra maestra, una obra redentora sobre aquellos que Jesús vino, sobre aquellos que llama la palabra de Dios los llamados, los elegidos. Entonces, ¿quiénes son? Los que creemos en el Señor, ¿correcto? Entonces, tal vez una obra que nosotros no merecíamos, porque estábamos bajo una condenación, pagando un precio por una condenación producto del pecado del primer Adán, del primer hombre. Pero vino el postrer hombre. Entonces, ¿qué pasó? Justamente pagó el precio por nosotros y nos liberó de la condenación del pecado y de la muerte. Ya nosotros estamos prácticamente sentados, estamos a la diestra de Jesús. Estamos juntamente con Cristo Jesús, crucificado en Él, pero ahora vivimos en Él para una vida abundante, para una vida eterna, para una salvación que ya Él pagó el precio por ella. Entonces, por eso Jesucristo para nosotros es el poder de Dios
para salvarnos. Y la sabiduría de Dios que los demás no pueden entender. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Entonces, tal vez el predicar de Cristo para muchos es locura. No, bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué evangelio es este que me estás predicando? Entonces, pero ¿qué pasa? Para los que creemos es poder de Dios. Y es el poder que transforma, es el poder que renueva, es el poder que edifica, es el poder que sana, es el poder redentivo, es el poder que te permite poder avanzar en la vida y poder lograr esas metas, poder avanzar. ¿Para qué? Para poder algún día nosotros decir, hemos peleado la buena batalla, ¿sí? Y hemos ganado esa gran batalla. Ahora vamos con el Señor Jesús en el tiempo perfecto, en el tiempo oportuno, en la larga vejez que nos toca a nosotros poder llegar. Entonces, cuando nos toque a nosotros partir, podemos decir justamente, ahora sí, hemos peleado la buena batalla, hemos ganado, hemos triunfado, ahora vamos con Cristo ya en larga vejez, como dijo el patriarca Abraham, como terminó el patriarca Abraham de larga vejez y bendecidos en todas las cosas. Así tú y yo vamos a terminar esta vida para que luego entonces nos vayamos con el Señor Jesús. Mira esto, el poder que libera. ¿Por qué el poder que libera? Porque justamente estamos hablando de Jesucristo, y Jesucristo en sí mismo es el poder, y es el poder que va a liberar, es el poder que va a transformar. Cuando se trata de predicar a los cautivos y oprimidos por el sistema, se necesita un encuentro con el poder, y solo el bendito poder del Espíritu Santo puede transformar cualquier situación, por muy difícil que sea, en una victoria segura en Cristo Jesús. No importa cuál sea el problema que tú estés pasando ahora, o la magnitud o la dimensión del problema que tú estés pasando ahora, créele a Jesucristo, aférrate al Señor y pídele al Espíritu Santo que te asista y que te ayude a poder liberarte de esa carga. Pídele al Espíritu Santo que venga sobre tu vida, que venga sobre ese problema, y que sea Él quien te ayude a poder avanzar, que te ayude a poder transitar aún en medio de cualquier dificultad y poder ser libre de toda carga, opresión, oposición, enfermedad, poder avanzar y decir, he ganado, y poder decir, he triunfado en Cristo, la victoria la tengo segura en Cristo. Tú tienes que ser un hombre, una mujer perseverante. Tú no puedes sentirte derrotado en medio de cualquier aflicción que puedas estar pasando. Tú tienes que levantarte, tú tienes que sacudirte el polvo, y tú tienes que creerle al Señor que con su poder lo puede transformar todo. No hay problema que no sea capaz el eterno Rey Jesucristo de solucionar. No hay problema que para el Señor sea difícil de solucionar. Así que entonces comienza a presentarle esa carga al Señor. Comienza a presentarle ese problema, esa angustia, esa situación que no te hará paz a tu vida. Y vas a ver que su bendito poder va a liberarte de esa carga y de esa opresión que hoy estás viviendo. En el nombre de Jesús declaro que eres libre, que eres sano y que eres restaurado por el poder de su bendito nombre, por el poder que actúa en el Señor. Gracias, Padre, porque así nosotros lo creemos en Jesús. Amén. Entonces, vemos el acontecimiento del poder que Jesús manifestó cuando perdonó los pecados del paralítico, que habla el Evangelio de Lucas 5. Y vamos a ver, va a decir Lucas 5:20. Al ver la fe de ellos, este pasaje trata de un paralítico que fue llevado a donde estaba Jesús. Recuerda que Jesús estaba reunido en un lugar, estaba incluso con algunos fariseos, y había una multitud alrededor de esa casa. Y sabe, 4 amigos tomaron a un paralítico en una camilla, y ¿qué hicieron? Fueron a donde estaba Jesús. Pero él, al ver la multitud, ellos dijeron, wow, ¿y cómo hacemos entonces nosotros para pasar a nuestro amigo, para que al menos Jesús al verlo pueda sanarlo?
Imagínate la fe de estos 4 valientes, de estos 4 amigos que llevaban al paralítico cargado, ¿sí? Y el objetivo era que Jesús lo sanara, Jesús lo liberara. Ellos, al ver que no podían entrar porque estaba totalmente una multitud cerrando toda entrada posible, ¿qué hicieron? Se fueron ingeniosos, se montaron en la azotea, en el techo, y por allí abrieron, dice la palabra de Dios, abrieron unas tejas y ¡pum!, metieron al paralítico, y el paralítico justamente quedó al frente de donde estaba Jesús. Y dice la palabra en Lucas 5:20, al ver la fe de ellos, Jesús, refiriéndose a los 4 amigos, al ver la fe de ellos, Jesús les dijo al paralítico, ahora va a hablarle al paralítico: amigo, tus pecados quedan perdonados. Wow, yo me imagino la actitud de aquellos fariseos y de todas aquellas personas que estaban allí cuando Jesús suelta ese rema. Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O levántate y anda. El versículo 24 de Lucas 5 dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico y le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Lucas 5 del 23 al 24. ¿Qué pasó acá? Jesús estaba sanando, Jesús estaba enseñando, Jesús de una vez estaba hablando de que Él tenía la autoridad delegada del Padre para poder entonces sanar, para poder entonces perdonar, para liberar. Y ese poder es el poder que está disponible para ti y para mí, para los que creemos en el Señor. Mira cómo va a decir el versículo 25 y 26. ¿Cuál fue la reacción de este acontecimiento? Al instante, levantándose en presencia de ellos, hablando del que ya no era paralítico, y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y estaban llenos de temor, todos los que estaban alrededor de Jesucristo. Estaban llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravillas. Lucas 5 del 25 al 26. Y yo hoy te digo en el nombre de Jesús, hoy vas a ver maravilla. Hoy se manifiestan las maravillas en tu vida. El poder de Dios ahora mismo está obrando en sanidad, en restauración, en libertad sobre tu hogar, sobre aquella persona que está padeciendo, sobre aquel oprimido, sobre la persona que está en este momento sufriendo de algún problema de salud. Oro en el nombre de Jesús, conforme a este rema que estamos predicando, y proclamo ahora mismo que el poder del Señor se manifiesta en tu vida, que ese poder se manifiesta y trae libertad sobre toda opresión que hoy estás atravesando. En el nombre de Jesús, proclamo que ahora mismo esta palabra está haciendo un rema, y así como Jesús sanó al paralítico, así Jesús también te sana a ti, así también Jesús te liberta, así Jesús también te restaura, y Jesús te da vida y vida abundante. Levántate con fe, con optimismo. Sabes, es cuestión de tiempo, es cuestión de segundos. Jesús puede sanarte al instante, así como lo hizo con este paralítico. Jesús te puede sanar progresivamente. Es una decisión soberana del Señor. Pero hoy te digo en el nombre de Jesús, levántate, sacúdete y fortalécete en el Señor, porque los tiempos nuevos y los tiempos de gloria se están manifestando a tu favor. El poder de Jesús te está liberando, el poder de Jesús te está restaurando, el poder de Jesús trae gozo, trae paz, trae sanidad, trae fuerza, trae favor, trae prosperidad y trae vida abundante a tu vida y a tu familia. Por lo tanto, no estás derrotado, no estás en este momento descalificado para el Señor, sino que esta prueba lo que está haciéndote es justamente fortaleciéndote. Esta prueba justamente lo que te está empoderando, y es el tiempo donde tú tienes que levantarte y darle la gloria al Señor, porque son los mejores tiempos que Dios ha diseñado para ti. Padre, gracias por la palabra, te honramos y glorificamos y proclamamos, Señor,
que hoy hay libertad sobre los oprimidos y cautivos, pero también tú sanas a los enfermos, Señor. Todo el que esté padeciendo en este momento de algún problema de enfermedad, queda sano en el nombre de Jesús, libre y lleno de gloria y de victoria en Cristo Jesús.